All the Difference in the Worlds. Capítulo 25, Emergencia. Jaune se movió, mientras la dura luz se filtraba a través de sus párpados, y lentamente lo despertó de nuevo a la conciencia. Jaune no pudo evitar gemir, mientras docenas de heridas se le presentaban. Todavía recordaba exactamente lo que había sucedido. Su aura finalmente se había roto, mientras había estado en la boca de Alduin, y sin ella para protegerlo, había sido aplastado cuando se activó el hechizo de teletransportación. Lo último que recordaba antes de perder el conocimiento era caer en el vacío. Jaune parpadeó, antes de que sus párpados se abrieran de golpe, y de repente se sentó. Su cuerpo se dio cuenta de lo mucho que no estaba de acuerdo con su curso de acción, y se estremeció mientras un dolor agudo le recorría todo el cuerpo. Sin embargo, al menos aún podía moverse. Y al menos no se estaba desangrando. Parecía que su aura se había recuperado un poco y había estado trabajando horas extras para reparar sus lesiones mientras había estado fuera. Mirando a su alrededor, rápidamente se dio cuenta de que no podía reconocer su entorno. En absoluto. Parecía estar en un edificio en ruinas de algún tipo, con el techo abierto de par en par, exponiéndolo al sol del mediodía. Por un momento, se preguntó si había fracasado, si estaba en las ruinas de una ciudad que Alduin había destruido, antes de que la razón se reafirmara. Había despedido a Alduin y había visto cómo las llamas se acercaban a su alrededor. Además, el edificio parecía estar hecho de hormigón. Los edificios de Skyrim solían ser de madera o de piedra. No me digas que morí otra vez. Gimió Jaune, frotándose las sienes. Se suponía que este era su semblante. Despertar en un lugar desconocido cada vez que lo mataba un dragón. No pudo evitarlo. Una carcajada escapó de su garganta, a pesar de lo desconocido de su entorno, el estado de su cuerpo y la gravedad de la situación. No había forma de que este fuera su semblante. Incluso imaginar semejante semblante le dio un ataque de risa. Sin embargo, poco a poco se fue apagando a medida que su mente procesaba la situación. De hecho, había muerto. Otra vez. En circunstancias sorprendentemente similares a la anterior. En voz baja, esperaba que hubieran logrado evitar que Alduin causara más estragos. Tenía fe en Jan, seguro. Puede que no fuera tan hábil como Pirra, pero lo compensó con creces con su poder bruto, su voz de dragón de mierda y su voluntad de matar. Fue su habilidad para usar el hechizo de Serana lo que lo molestó. Jaune guió, mientras recordaba su promesa con Jan. Ella no iba a ser muy feliz. Había prometido específicamente regresar sano y salvo, ¿no es así? Habían hecho planes, porque después de derrotar a Alduin, los recuerdos comenzaron a fluir. De aventurarse a través de un nuevo mundo, con un bárbaro rubio bullicioso y un vampiro con una familia desordenada, y salvarla de las amenazas. Varias veces. Y accidentalmente casi lo atornilló una o dos veces. De luchar contra dragones, osos, trolls y todo tipo de vida silvestre y muertos vivientes en toda la tierra. De ser expulsado de lugares después de peleas de borrachos, sobre todo Jan. De las noches frías que pasamos alrededor de un cálido fuego, acurrucados para calentarse. De ver las expresiones de los rostros de las personas, el puro deleite y alivio, cuando los habían ayudado, se habían ocupado de sus problemas por ellos, les había hecho saber que, incluso durante los tiempos caóticos, todavía había personas por ahí, dispuestas a hacer un esfuerzo adicional para ayudar a los demás. Puede que Skyrim fuera duro y salvaje, pero la verdad es que poco a poco se había ido acostumbrando a su nuevo hogar, poco a poco se había ido encariñando con él. Y ahora se había ido. Ahora seguían llegando en tropel. Recordó su primera muerte, luchando contra el dragón Grim y Cinderfall. Recordó la esperanza que había sentido al ver a Ruby, Weiss y Pirra, cuando irrumpieron en el despacho de Ozpin, seguidas de un estremecimiento de miedo. La desesperación que había sentido la primera vez que intentó retrasar a Cinder. La determinación, la negativa a dejar que su compañera se sacrificara, ya que la había empujado hacia el casillero de cohetes, antes de correr hacia la torre del reloj. La sensación de hundimiento eco, cuando se dieron cuenta de que Cinder había matado a Ozpin. El caos en el Coliseo de la Amistad, la lucha contra los robots atlesianos, Grim y cabezas de toro llenas de colmillo blanco.
El orgullo, cuando habían superado etapa tras etapa del festival vital. La garganta de Jaune se estaba ahogando y sus ojos se sentían calientes. Al frente de su equipo. Siendo entrenados por Pirra, durante sus clases privadas juntos. Salir con sus amigos. Ayudar a Pirra a experimentar cosas normales de chicas, como ir casualmente a comprar ropa, ver películas juntas y cenar juntas. Controlando la energía de Nora. Momentos tranquilos con Ren, disfrutando de su té. Hablando de videojuegos y cómics con Ruby. Tratando de cortejar a Waze. Iniciación. Cinetosis. Huyendo de su familia. Siendo el menor de 8 hermanos y el único varón. Jugando con su gemela mayor, Joan. Siendo arrastrada por el exterior por el arco, Jane. Huyendo despavorido de los gemelos, Jin y Jeanne. Recibir lecciones forzadas de Jess. Que Gen le haga una broma. Siendo cuidado por Saffron. Las lágrimas goteaban ahora, lentamente, manchando el concreto seco debajo de él, mientras Jaune sollozaba, mientras reflexionaba sobre todo lo que había perdido, todo lo que tenía que despedirse. A estas alturas ya sabía que no todas las historias tenían finales felices. Que no todos los héroes regresaron a casa, tuvieron su feliz para siempre. Y no se arrepentía, no podía, de sus actos, de todo lo que había hecho, a pesar de cómo habían salido las cosas. Él solo esperaba que todo valiera la pena, tanto por las personas que había dejado atrás como por él. Solo esperaba que sus amigos hubieran tenido éxito, que sus muertes no hubieran sido en vano. Y se encontró perdido, solo, confundido. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿De qué se trataba? Un grito llenó el aire, proveniente de algún lugar exterior. Inmediatamente se puso en pie de un salto, sacudiéndose su mal humor. Como Yang le había dicho, no importaba dónde estuviera. La gente seguía necesitando ayuda. Todavía podía ser un héroe. Por supuesto, no era tan ingenuo como antes. Sabía que era más que posible que se tratara de una trampa, que quienquiera que estuviera gritando no era más que un cebo. No importaba. No iba a arriesgarse a dejar a alguien en peligro, solo porque podía ser peligroso. Su espada de hueso de dragón yacía en el suelo junto a él. Bien. Al menos esta vez no empezaba completamente indefenso. Rápidamente lo agarró, saltó del edificio, listo para cualquier cosa que el nuevo mundo pudiera arrojarle. Entrada al refugio 101, Yermo Capital, 1005 horas, 17 de agosto de 2277 igual Ruby Rose Ironwood estaba sentada en el borde del acantilado, mirando fijamente el sol de la mañana que caía sobre la ciudad en ruinas a sus pies, la primera vez que había visto el mundo exterior, y se preguntaba cómo su vida había ido tan horriblemente mal. Hacía poco más de una hora que la había despertado su amiga de la infancia, Amata, e inmediatamente asumió que se había quedado dormida y que iba a llegar tarde a su turno como operadora de cañones de lavandería, y gracias a Dios por el señor Broch, que le había permitido cambiar sus respuestas en la prueba generalizada de aptitud ocupacional. Sus respuestas originales la tenían programada para ser la próxima capellán de la bóveda, de alguna manera. En cambio, a diferencia de todos los días anteriores, Amata había acudido a ella con una noticia horrible. Se había producido una infestación de cucarachas. Su padre, James, se había ido, huyó de la bóveda. Y el padre de Amata, el supervisor de la bóveda, estaba furioso. Sus hombres ya habían matado a Jonás, su tío honorario, el ayudante de su padre, el hombre que le había enseñado todo lo que sabía sobre cómo jugar con la tecnología, que había estado allí cuando disparó su primera pistola de aire comprimido. Y ahora la seguridad de la bóveda la estaba buscando, pensando que ella podría haber sabido que James también había estado planeando escapar. El hecho de que Ruby no supiera nada probablemente sería convenientemente ignorado, ante la necesidad de un chivo expiatorio. Amata, confiando en el hecho de que Baultsek no sería demasiado duro con la hija del supervisor, había huido con una pistola de 10 milímetros robada y llegó a la habitación de Ruby justo antes de que los hombres del supervisor tuvieran, para advertir a su amiga de la infancia, decirle a Ruby que tenía que irse, escapar de la bóveda y seguir a James.
Ruby se habría sentido conmovida por el gesto, pero se había sorprendido más por el hecho de que su padre había abandonado la bóveda. Jonas estaba realmente muerto y el padre de su amiga realmente la quería muerta. Lo único que había podido hacer era aceptar aturdidamente la pistola robada que le ofrecían y seguir el consejo de Amata de huir. Al salir de su habitación, un hombre al que reconoció como el oficial Kendall, la había visto de inmediato, pero media docena de cucarachas lo habían rodeado, lo habían atacado, antes de que pudiera enfrentarse a ella. Había intentado ayudarlo. No le importaba si él tenía órdenes de traerla, lo conocía de toda la vida. Pero todo lo que tenía era una pistola cargada que nunca había usado antes, demasiado poderosa para usarla contra los insectos gigantes, y sus puños desnudos. Para cuando se los quitó, le habían arrancado la garganta. Lo único que podía hacer era disculparse con el antiguo oficial, un hombre al que había conocido como duro y sensato, pero amistoso y amable, por no haber podido salvarlo, ya que ella había tomado su bastón de mando y lo había vengado con él. Después de haber aplastado a las cucarachas, pero antes de que pudiera escapar, el barbero de la bóveda, y líder de una pequeña pandilla llamada las Serpientes del Túnel, y su matón de la infancia, Butch Deloria, había llegado de repente por el pasillo. Por un momento, se quedó paralizada, preguntándose cómo demonios iba a explicar que estuviera de pie sobre el cadáver del oficial Kendall, con su arma. Afortunadamente, Butch nunca fue tan brillante, y definitivamente no estaba al tanto. Todo lo que había visto era a Ruby, la cobarde de 2 zapatos, de pie sobre el cuerpo del tipo duro, rodeada de cucarachas muertas, y supuso que había estado tratando de ayudar a Kendall mientras él lidiaba con la infestación de cucarachas. Ella lo aceptó. Era mayormente cierto, y la hacía sonar mucho mejor de lo que se sentía. Además, no le gustaba mucho contestarle a Butch. Sin embargo, se había sorprendido cuando él le rogó que la ayudara. Al parecer, para decirlo sin rodeos, su madre estaba demasiado borracha para huir, cuando las cucarachas irrumpieron en su habitación, y él había tenido demasiado miedo para salvarla. Ruby, al escuchar todo esto, se encontró preguntándose por qué alguna vez le había tenido miedo a Butch. Por un momento, se encontró vacilando. Butch era una idiota, lo había sido toda su vida. Y necesitaba salir, escapar de la bóveda antes de que la seguridad la atrapara. La habitación de los Deloria estaba en el otro extremo de la vivienda, en la dirección opuesta a la que tenía que dirigirse si intentaba llegar a la salida. Pero James siempre había sido un médico, tenía corazón, y siempre le había enseñado que era su deber ayudar a los necesitados. El hecho de que él hubiera escapado y la hubiera dejado atrás, el hecho de que él no estuviera allí, no significaba que ella pudiera decepcionarlo a él o a su madre muerta. Había sido criada mejor que eso. Y así, con mucha reticencia, había accedido a tomar un desvío, para salvar a la señora Deloria de las cucarachas gigantes, y había corrido por el pasillo hacia los Deloria. Cuando llegó, las 3 cucarachas de la habitación aún no habían llegado a la madre de Butch. Había tantas botellas de vodka vacías en el suelo que les había costado mucho trabajo abrirse paso. Ella no dudó, sacó la pistola, quitó el seguro y se inclinó hacia adelante, apuntando cuidadosamente. Hasta entonces, solo había disparado su pistola de aire comprimido. Ahora bien, claro, disparaba mucho en su campo de tiro casero, y había pasado su tiempo libre leyendo sobre armas. Sabía que la pistola N99 de 10 milímetros había sido originalmente el arma convencional estándar del ejército de los Estados Unidos, antes del final de la Gran Guerra. Sabía que eran legendarios por su fiabilidad y facilidad de reparación. Sabía que los cargadores estándar utilizados por Vault Security tenían una capacidad máxima de 12 cartuchos. También sabía que un cartucho de 10 milímetros era mucho más fuerte que cualquier perdigón de bala que hubiera disparado con su rifle de aire comprimido. Aún así, la primera bala que había disparado casi la había derribado de bruces por su inesperado retroceso, y solo por suerte la primera ronda no había fallado. La poderosa bala atravesó fácilmente el caparazón de la cucaracha, matándola. El fuerte zumbido, que resonaba en la pequeña habitación, casi la había ensordecido. Sin duda, la había lastimado y desorientado.
Afortunadamente, una vez más, el ruido también ahuyentó a las cucarachas, y de alguna manera no logró despertar a la dormida señora Deloria, y rápidamente se escabulleron de regreso a las rejillas de ventilación, escapando del aterrador humano. Butch le había dado las gracias, la había llamado su heroína y le había dado su chaqueta cuando ella salió con su madre aún viva. Sin embargo, no se había quedado a oír el resto, y ya se había apresurado a regresar a la entrada de la vivienda, antes de salir corriendo hacia el atrio. Su ruta hacia el atrio mostraba lo mal que se había deteriorado la situación, mientras ella había estado durmiendo. Al pasar por el restaurante, donde había celebrado su 10º cumpleaños, encontró a una docena de cucarachas comiendo el cuerpo de la anciana Taylor. No podía vengarla. No tenía tiempo ni munición para tantos insectos. Al subir las escaleras desde el restaurante, se topó de cabeza con un guardia de seguridad de la bóveda, e instintivamente le había levantado la pistola, aunque le temblaban las manos, ante la idea de disparar a otra persona. Afortunadamente, de nuevo, el guardia que la había encontrado había sido el oficial Gómez, el padre de Freddie. El policía bueno para el resto del policía malo de Vault Security, había levantado inmediatamente las manos y la había disuadido suavemente, diciendo: «Espera, señorita. Solo quiero hablar contigo por un minuto». Ruby no había bajado la puntería, recordando lo que Amata le había dicho que le había sucedido a Jonás, pero tampoco había apretado el gatillo. La oficial Gómez le había dicho que había tenido suerte de encontrarse con él y no con los demás en Vault Sec. Que él no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero que ella necesitaba escapar. Fingiría felizmente que no la había visto. Tenía que lidiar con una infestación de cucarachas, una bóveda que asegurar y proteger. No había podido evitar señalar que trabajaba para un maníaco homicida y que habían matado a Jonás. Había suspirado, admitió que sí, que en realidad estaba trabajando para el supervisor, pero que no había participado en el asesinato de Jonás. Solo había llegado a tiempo para ver las consecuencias, y eso le había disgustado. Antes de que Ruby pudiera responder, decir algo, habían oído el sonido de algo quemándose, seguido de múltiples ruidos de chirrido. Gómez la había empujado entonces, le había dicho que corriera hacia el atrio, mientras él iba a verlo. Lo único que hizo, antes de correr, fue hablarle de la anciana Taylor, en el restaurante, y de los Deloria, que seguían en la vivienda, antes de desearle buena suerte. Él le devolvió el gesto con severidad. El atrio, sin embargo, había sido la segunda peor sorpresa de su vida. Cuando finalmente entró en el atrio, había visto a otros 2 moradores del refugio, Tom y Mary Holden, que también contemplaban escapar. Tom corrió por el pasillo hasta la salida, a pesar de las protestas de Mary. Entonces, se escucharon disparos desde el pasillo y el cuerpo de Tom cayó al suelo, sangrando. Mary había gritado por su marido y había corrido hacia su cuerpo, antes de que estallaran más disparos, y ella también se hubiera desplomado en un montón sin vida. Ruby todavía no podía creerlo, creer que los hombres del supervisor habían disparado a 2 personas inocentes, así como así. Nada de decirles que se retiren, nada de hablarles, nada de advertencias. Solo balas, para gente que conocían de toda la vida. Todo después de eso había sido borroso para Ruby, mientras corría por los pasillos de la bóveda, una vez tan cómodamente familiar, ahora todo claustrofóbico y amenazante. Cada sombra es un enemigo potencial, cada esquina una posible emboscada. Incluso al pasar junto al cuerpo de Jonás, casi irreconocible por la forma en que lo habían maltratado, no había sido capaz de reunir más que una lágrima por su tío honorario. Su mente estaba tan concentrada en escapar de los horrores que había experimentado. El pasillo desde el atrio hasta las puertas de la bóveda estaba vigilado, y no había forma de que pudiera sortear a 2 guardias de seguridad armados. Pero Amata le había dicho, una vez, que se había enterado de la existencia de un túnel, desde el despacho de su padre hasta las puertas, un pasadizo de escape secreto. Cambio de planes, entonces. Colarse en la oficina del maníaco homicida que había ordenado su ejecución, hackear su computadora para acceder al túnel de escape secreto y luego seguir a su padre fuera de la bóveda en la que había pasado toda su vida. ¿Qué podría salir mal?
La oficina del supervisor no estaba vacía cuando ella llegó. El capataz, el oficial Mac y Amata habían estado allí. Y el capataz le dejaba interrogar a Amata. Su propia hija. Había irrumpido, apuntando con el arma al capataz, gritando a todos que se detuvieran. El oficial Mac no había obedecido y, en cambio, había buscado inmediatamente su propia arma. Ella le había gritado que se congelara una vez más, apuntándole con su arma. Su mano tocó la culata de su pistola y sus dedos se cerraron alrededor de su empuñadura. Había apretado el gatillo. Ruby, Amata y el supervisor habían mirado en silencio el cuerpo del oficial Mac, congelados en estado de shock, incapaces de comprender el hecho de que Ruby había apretado el gatillo. Después de eso, todo lo que pudo hacer fue seguir adelante. Apuntó con el arma al supervisor, le ordenó que no se moviera e instruyó a Amata para que abriera el túnel de escape. La pareja solo había sido capaz de obedecer, y Ruby se había retirado a través de los túneles, sin dejar de apuntarles con su arma, incluso mientras se dirigía a las puertas. Había llegado a la gran puerta de la bóveda y había enchufado su Pip-Boy en ella, desbloqueando el botón para abrir la puerta de la bóveda. El vapor había silbado, y Amata había salido del túnel justo a tiempo para unirse a ella y observar cómo el gran brazo hidráulico se balanceaba hacia abajo, antes de que su punta entrara por un puerto de la gigantesca puerta en forma de engranaje. El brazo se bloqueó a la puerta y se retrajo, tirando de la puerta hacia atrás, antes de desengancharse de la puerta de la bóveda. Entonces, la puerta de la bóveda simplemente se había deslizado, revelando una cueva más allá. Eso había sido todo. El mundo exterior. Amata, todavía claramente conmocionada por el interrogatorio del oficial Mac y su posterior muerte, le preguntó qué iba a hacer ahora. Ruby no había sido capaz de responder, antes de que oyeran pasos desde el pasillo hacia el atrio. Lo único que había tenido tiempo de hacer era despedirse, antes de huir a la roca y a la tierra, lejos del único mundo que había conocido. Finalmente, el camino había conducido a una simple puerta, y más allá de ella, Ruby lloró en silencio, todavía con dificultades para procesar qué demonios acababa de suceder. «Papá, ¿por qué tuviste que irte?». Ruby no pudo evitar murmurar, preguntando a los cielos sobre ella. «¿Y por qué no me dijiste nada?». Se sentía perdida, confundida, sola, asustado. No sabía nada sobre la vida fuera de la bóveda. No tenía ni idea de dónde ir, qué hacer, demonios, apenas podía socializar con sus compañeros habitantes de la bóveda. ¿Cómo se suponía que iba a conocer gente aquí? ¿Y si fueran salvajes? ¿Caníbales? Salvajes caníbales. Al mismo tiempo, sin embargo, no podía quedarse sentada allí, al sol, mirando las rocas y las ruinas. No tenía nada más que su mono de la bóveda, una pistola y 10 balas. Ni siquiera tenía comida, ni cantimplora, por el amor de Dios. ¿Dónde se suponía que iba a encontrar agua limpia? En una ruina irradiada. Mientras Ruby se obligaba lentamente a ponerse en pie, recordó el consejo de su padre sobre el desapego profesional. Compartimentó sus emociones y se aisló de ellas. Todos los recuerdos, todo el dolor, toda la pérdida de la última hora, ya habría tiempo para llorar más tarde. Por ahora, si quería que hubiera más tarde, tenía un trabajo que hacer. Primero tuvo que sobrevivir. Al levantarse, comenzó a bajar, dirigiéndose a la ciudad en ruinas debajo de ella. No sabía si quedaba algo, después de 200 años, pero hurgar en él era su mejor apuesta inmediata para obtener suministros y refugio. Le llevó un tiempo. Unas cuantas casas seguían cerradas con llave, y ella no tenía la fuerza para derribar las puertas, ni las habilidades necesarias para forzar las cerraduras. Además, no sabía si alguien todavía vivía allí y no quería ser grosera. Pero finalmente, después de unas horas de recorrer silenciosamente la ciudad, despejándola sistemáticamente edificio por edificio, tenía unas cuantas botellas de agua de pureza desconocida, algunos bocadillos centenarios, una mochila, una funda de cadera para su pistola y algunas rondas de repuesto. No sabía si dispararían, honestamente, después de 2 siglos de exposición, pero aún así se los guardó en el bolsillo por el momento. Ahora, se enfrentaba a un dilema. ¿En qué dirección debería ir? ¿Norte? ¿Sur?
¿Este? La bóveda estaba en la colina hacia el oeste, pero podría haber habido otros signos de vida más allá de ella. Si tan solo tuviera un mapa. Un parpadeo de movimiento llamó su atención y se volvió hacia él. Allí, al norte, en lo que parecían ser las ruinas de una escuela, pudo distinguir algunas figuras humanoides moviéndose. Había sobrevivido la humanidad, había persistido durante los últimos 200 años fuera de las bóvedas. No lo sabía, ni sabía si eran amistosos. Y así, investigó, caminando ligera y baja hacia la escuela a unos cientos de metros de distancia, observándola todo el tiempo. Desafortunadamente, no era tan sigilosa como le hubiera gustado, y los habitantes de la escuela habían sobrevivido en el yermo durante décadas. El primer aviso que tuvo, de que la habían visto, fue cuando las balas comenzaron a volar hacia ella, golpeando el suelo a su alrededor. No pudo evitarlo. Gritó de terror y corrió de regreso a la ciudad del sur, con la esperanza de perderlos en los edificios. Los asaltantes que habían estado acampando en la escuela primaria Springfield los persiguieron. Los más cuerdos, los que aún tenían algo de inteligencia, sabían cuánto pagarían los esclavistas de Paradise Falls por una muchacha joven y limpia. Los menos cuerdos, drogados con jet y otras drogas, simplemente disfrutaban de la emoción de la persecución, o tal vez querían más. Cualesquiera que fueran sus intenciones, Ruby no lo sabía ni le importaba, pero dudaba mucho de que fueran buenos, ya que habían iniciado negociaciones disparándole. Sin embargo, al doblar la esquina de un complejo de apartamentos cerrado con llave bombardeado, gritando por ayuda todo el tiempo, vio movimiento en el rabillo del ojo, en algún lugar por encima de ellos. Sin embargo, el primer asaltante que dobló la esquina después de Ruby estaba demasiado alto para darse cuenta, hasta que una bota blindada se estrelló contra su pecho, hundiéndolo. La figura, con el cuerpo envuelto en cuero andrajoso y desgarrado, cubierto por pedazos de armadura que Ruby solo podía describir como medieval, portando una gran espada y un escudo, la miró, antes de dirigir su atención al grupo que la había estado persiguiendo, que había quedado momentáneamente aturdido por su repentina aparición. Sin embargo, no duró mucho. Los Raiders lo cargaron juntos, su confianza reforzada por sus números. Oyó a la figura suspirar, antes de levantar su espada y su escudo con facilidad. Desafiando toda lógica y sentido común que Ruby tenía, el escudo de metal se mantuvo firme contra las rondas que los asaltantes dispararon a la figura. Podía ver las balas cayendo al suelo frente al escudo, aplastadas por el impacto, pero el escudo ni siquiera se movió ni se abolló. Una de ellas le lanzó un trozo de pipa, solo para que la espada de la figura cortara el plomo por la mitad, que siguió avanzando, pasando por la pipa y clavándose en el pecho. Ruby solo podía mirar con asombro. La batalla, entre la figura y los asaltantes, habría sido descrita más acertadamente como una masacre unilateral. Al cabo de 30 segundos, el grupo de asaltantes yacía en el suelo, muerto o moribundo. Jaune no se molestó en envainar su escudo o su espada, mientras se volvía hacia la chica de pelo negro con el mono azul. No sabía si había más hostiles, y no sabía si la chica era amigable. Claro, ella había estado huyendo de la turba armada, y no había intentado apuñalarlo por la espalda, pero eso podría haber significado que lo mejor para ella era dejarlos morir primero. Además, no quería asustarla. Quienquiera que fuera, definitivamente sabría más sobre dónde estaba él que él. En lugar de eso, manteniendo las armas apuntando hacia abajo, lejos de la chica, que le resultaba extrañamente familiar, aunque no podía ubicarla, se acercó cautelosamente a ella, atento a cualquier señal de movimiento repentino. Vio una pistola enfundada a su lado, pero ella no la alcanzaba. Finalmente, a apenas un pie de la niña, Jaune se arrodilló, mirándola a los ojos, y extendió una mano, hablando lentamente. «Oye, soy Jaune». Ruby parpadeó, mientras su mente se aceleraba. La figura bárbara realmente genial le estaba hablando. En inglés. ¿Seguían existiendo los apretones de manos? ¿Cuál era el procedimiento social adecuado para agradecer a una persona por salvarte la vida en un páramo postapocalíptico? Desafortunadamente para ella, mientras su mente intentaba averiguar qué hacer, su cuerpo reaccionó primero.
El olor a sangre y vísceras golpeó primero su nariz, desencadenando recuerdos del oficial Mac, de Jonás, de los Olden abatidos a tiros, y de la anciana Lady Taylor y el oficial Kendall. No pudo evitarlo. Después de horas de contenerlo, se puso verde y se dobló, antes de vomitar repentina y violentamente sobre sus botas. Nota del autor. El hada de la trama nunca llega tarde, ni llega temprano. Llega precisamente cuando quiere. Desafortunadamente para mí, sin embargo, ¿cómo diablos saqué 9 capítulos en 2 semanas? Honestamente, la vida probablemente sería mucho más fácil si prescribiera mis capítulos. Entonces probablemente podría establecer un horario semanal y cumplirlo fácilmente, tal vez establecer pero no es así como ruedo. Escribo un capítulo, lo publico una vez que termino y luego empiezo con el siguiente. Me doy cuenta de que las ideas fluyen mejor cuando estoy básicamente volando por el asiento de mis pantalones todo el tiempo. No ayuda que los ritmos, las ideas y los giros de la historia aparezcan al azar, y sí, ahora estamos en el universo de Fallout. Lo sé, hemos pasado tanto tiempo con Dovayan, encariñándonos con ella, y se siente como un desperdicio, decir adiós. Llora por la pérdida de Dovayan, pero no temas. Ella regresará, en Remnant, algún día. Definitivamente ha sido entretenido, ver las especulaciones sobre cuándo llegará. Algunos incluso son interesantes. Pero ya tengo planes. Mientras tanto, haré todo lo posible para intentar que Ruby Rose Ironwood, hija de James Ironwood y Summer Rose, también sea un personaje agradable. Buena suerte, yo. Qué extraña pareja, James Ironwood y Summer Rose. Simplemente, porque, además, esta fue una forma de explorar el estado mental actual de Jaune. Una vez más, ha luchado contra probabilidades imposibles, y, para él, una vez más ha perdido y muerto por ello. Esta es solo su segunda muerte. Le duele darse cuenta de que, una vez más, está diciendo adiós a todo lo que ha conocido, pero no está ni cerca del punto de volverse cínico, hastiado o indiferente. Una cosa importante para recordar, sobre este Ruby, el futuro trotamundos solitario, ella no es exactamente una ruda. De hecho, nada más lejos de la realidad. Su única experiencia con armas de fuego es el uso de una pistola de perdigones de aire para disparar perdigones de aire comprimido a cucarachas gigantes, antes de escapar de la bóveda. Lo más cerca que ha estado de un combate es diciéndole a Butch que se vaya a molestar mientras él la intimida a ella ya mata. Su trabajo diario es operar un camión de lavandería, y no, yo tampoco sé cómo funciona. Sin embargo, es una profesión real en el juego y, de alguna manera, está vinculada a la habilidad Big Guns. Por otra parte, el tatuador está ligado a Small Guns. No tiene habilidades de supervivencia, ni conocimiento de cómo sobrevivir en el yermo capital, y ni siquiera suministros cuando se va. En resumen, ella está en el lugar de Jaune, pero de alguna manera aún peor. Debo decir que su relación con un Jaune más experimentado, probablemente sería una dinámica fascinante de leer. Tal vez similar a si fueran socios en Beacon, aunque al revés, con la líder del equipo Ruby enseñándole a Jaune todo lo que sabe sobre cómo luchar, para ser un cazador, mientras también intenta descubrir cómo sobrevivir a la situación inesperada ella misma, sin haber esperado unirse a Beacon todavía. Y Jaune, a su vez, la apoya como el mejor compañero que puede ser, así como su primer amigo, basándose en su experiencia como hermano y civil normal en lugar de pasar años entrenando para luchar contra Green. Mientras tanto, los dos se unen a través de intereses mutuos, a través de los cómics y los juegos, quejándose de las cosas de la escuela, lástima que esos no sean los personajes con los que estamos trabajando. Además, lo estoy escribiendo yo. Sí. Los asaltantes no son buenas personas. Asaltantes en un páramo postapocalíptico radiactivo, que luchan contra todo, desde sanguinarios hasta escorpiones supermutantes. Definitivamente no son buenas personas. Hay una economía basada en la esclavitud en el yermo capital. El asesinato y el canibalismo también ocurren de forma regular, por decirlo suavemente. No voy a entrar en detalles, ya que esto no es porno de tortura, pero tampoco voy a fingir que no existe.
Además, en cuanto a sus edades, Dovayan tiene unos 18 años y medio, Jaune tiene unos 18 y la trotamundos solitario Ruby Rose acaba de cumplir 19 años, hace un mes. ¡Qué mundos tan raros, donde Ruby es mayor que Jan! Además, debería etiquetar esto como Ruby/all video Games décimo, o ver... ¿O debería dejarlo como un fic general de Ruby?